Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. Aquí estamos comenzando la semana. Gracias por acompañarme. Hoy es lunes 17 de febrero del 2025 y en España ahora mismo son las 18:43. Bueno, como siempre, amigos, vamos a comenzar anunciando el próximo vídeo. Será el miércoles, Dios mediante. Va a ser un artículo breve de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Ya saben que esa es una recopilación de los artículos que fueron escritos tiempo atrás en el blog Tabernáculos. Y bueno, es un libro que lo pueden descargar gratuitamente en cualquiera de los blogs nuestros, Finisterre, Tabernáculos o Graneros de José. Y también lo pueden adquirir en Amazon en formato tipo tapa blanda y en formato Kindle, si ustedes lo quieren tener en físico. Bueno, en concreto este artículo se titula Los muros de Jericó. Son unos vídeos que me llegaron de Arthur Bart, y muy interesantes sobre el tema del derribo de los muros de Jericó y cómo eso se relaciona con la incredulidad y con la revelación del cruce del Jordán también. De alguna manera este artículo me hizo ver que Arthur Bart pues bien podría haber sido uno de los precursores de Tabernáculos, ¿verdad? Junto con pues Clayton Moore y George Warnock. Bueno, eso es lo que veremos Dios mediante el miércoles. Y nos vamos entonces, al lo que teníamos para hoy, que también será un vídeo más corto porque vamos a hacer solo una parte, porque lo que continúa son dos capítulos que son la parte 1 y parte 2, así los próximos vídeos de este libro pues los meteremos juntos esos dos para no cortarlo. Es un capítulo, parte 16, que es la presencia de Dios, del libro del doctor Stephen Jones, Términos básicos de la escritura. Bueno, comenzamos. El Nuevo Testamento expresado en griego utiliza dos palabras principales que se traducen como presencia. Una es parusía y la otra es prosopon. Parusía y prosopon. Parusía. La palabra parusía se usa a menudo cuando se habla de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su propio orden. Ahí es tagma, es la palabra tagna, que es un escuadrón. Por tanto, Cristo no puede ser un escuadrón. Cristo solo no puede ser un escuadrón. Aquí hay que entender este versículo de otra forma. Es decir, Cristo, las primicias, así se ha traducido, pero en realidad es las primicias Cristo o las primicias ungidas. Luego los que son de Cristo en su venida, cada uno en su propio orden. Parusía se traduce como venida en 1 de Tesalonicenses 2:19, en la New American Standard Bible. ¿Por qué? ¿Quién dice así el versículo? Dice, ¿por qué? ¿Quién es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de júbilo? ¿No sois vosotros también en la presencia, ahí es la palabra en proscen, th, de nuestro Señor Jesús en su venida? Ahí la palabra es parusía, parousía, que se traduce en español como parusía.
Nuevamente, parusía se usa como venida en 1 Tesalonicenses 3:13, que dice: para que Él confirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida, es la palabra parousia, de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. La parusía no es simplemente el acto de venir. Perdón, un momentito. Vamos a corregir esto. Ahí. La parusía no es simplemente el acto de venir, sino que, según el diccionario expositivo de Vine, de palabras del Nuevo Testamento, denota tanto una llegada como una presencia consecuente. Llega, pero a continuación hay una presencia, ¿no? Por lo tanto, traducir parusía como venida solo nos da una imagen parcial. Es por eso que la palabra a veces se traduce como venida y otras veces como presencia. La parusía de Cristo, entonces, es cuando Él viene a unirse con su cuerpo, la cabeza y su cuerpo se unen para que tengamos comunión personal en su presencia. Se nos da una imagen diferente de la palabra a través de la palabra prosopón. Perdón, aquí yo creo que esto es redundante. Se nos da una imagen diferente a través... Vamos a ver, se nos da una imagen diferente a través de la palabra prosopon, que Pablo usa para describir la transformación o cambio en nuestro rostro, cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestros cuerpos. Prosopon, vamos a ver ahora el siguiente epígrafe, prosopon. La palabra prosopon significa rostro, así leemos en Mateo 6:17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahí es prosopon, la palabra rostro es prosopon. Esta palabra se correlaciona con otra palabra hebrea del Antiguo Testamento, panim, que quiere decir también rostro, presencia. Se utiliza para describir a los que están cara a cara. De esa manera, el significado es similar a parusía, pero el énfasis está en la cara, en el rostro. De hecho, prosopon viene de pros, que significa hacia, y ops, que significa ojo, por lo que literalmente tiene que ver con mirarse el uno al otro. La palabra a menudo se traduce ante o delante, como en el caso de quien esté parado frente a Dios o en su presencia. Números 15:16 dice: entonces el sacerdote la acercará y la pondrá delante, ahí es la palabra panim, del Señor. Si tuviéramos que traducir esto literalmente sería: haz que se pare ante el rostro del Señor. Pero no hablamos así en español. La palabra panim se traduce al griego como prosopon, por lo que a menudo sucede que prosopon también debe traducirse ante o delante. Este es el caso en Lucas 1:76, hablando de Juan el Bautista, que dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante, es decir, la palabra prosopon del Señor, para preparar sus caminos. Primera de Pedro 3:12, en Primera de Pedro 3:12 leemos: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos, pero el rostro, prosopon, del Señor está contra los que hacen el mal. El apóstol estaba citando la traducción del Salmo 34:16 de la Septuaginta, la versión de los 70, que usa la palabra panim para rostro. De nuevo vemos que panim y prosopon eran equivalentes a través de la 70. En la historia de Moisés, en Éxodo 34, leemos cómo el rostro de Moisés brillaba después de que regresó del monte. Leemos en Éxodo 34, 29 al 30. Aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí y las dos tablas del testimonio estaban en la mano de Moisés mientras bajaba del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro, ahí está la palabra panim, resplandecía por haber hablado con él, con Dios. Y cuando a Aarón, todos los hijos de Israel vieron a Moisés, es aquí la piel de su rostro, panim, resplandecía y tenían miedo de acercarse a él. La versión en griego de este pasaje de la Septuaginta
Septuaginta traduce panim como prosopon, lo que muestra que prosopon debe definirse como una expresión de la palabra hebrea panim. Esto, por supuesto, fue un tipo de transfiguración similar a la experiencia de Cristo cuando ascendió al monte Hermón en Mateo 17 del 1 al 2, que dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y su hermano Juan, y los llevó solos a un monte alto con vistas a Cesarea de Filipo. Mateo 16:13. Repito, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a su hermano Juan y los llevó solos a un monte alto con vistas a Cesarea. Eso es un corchete que hemos añadido nosotros ahí intercalado, con vistas a Cesarea de Filipo, como nos dice Mateo 16:13, y se transfiguró delante de ellos y su rostro, prosopon, resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Pablo nos muestra el significado de esto en el contexto de la venida de Cristo, cuando los vencedores serán transformados a su semejanza. Siguiente epígrafe: el cambio de rostro. Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor el Espíritu. Miramos a Cristo y la cara de Cristo se refleja en nosotros como en un espejo, como si nosotros fuéramos el espejo y ahí se viera a Cristo. El contexto muestra que aquellos que tienen una mentalidad del antiguo pacto permanecen velados. Leemos en 2 Corintios 3:16, ahí tenemos el velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos. Aquellos que tienen la mentalidad del nuevo pacto, aunque estén en Pentecostés, todavía no han cruzado tabernáculos y por lo tanto tienen un velo que no les permite ver con claridad. No disciernen completamente, sino oscuramente, parcialmente. Pero siempre que una persona se vuelve al Señor, el velo es quitado, se vuelve o se convierte, ¿verdad? En la iglesia donde yo estuve de Asambleas de Dios unos años, pues había muchas palabras proféticas que se estaban dando allí. Venía una palabra en lenguas, venía la interpretación a continuación: volveos a mí, os amo, os quiero utilizar, pero volveos a mí. Y yo me decía, bueno, volvemos a mí, es que estamos caminando de espaldas a Dios, ¿no? El Señor nos está hablando a la nuca. Y hice, además me acuerdo que me levanté, hice en el pasillo la teatralización de eso, ¿no? Me puse de pies, el Señor, estamos caminando así, el Señor no está hablando atrás. Cuando nos dice que nos convirtamos, que no volvamos, es que giremos 180 grados y caminemos ahora en dirección a su rostro. Pues no se entendía, la gente no acaba de entender, porque la gente salía a evangelizar en ropas menores, saliendo a evangelizar cuando el Señor vez tras vez estaba llamando a la iglesia a santificarse, a volverse a Él. Incomprensible, pero es así. ¿Por qué? Por el velo. Por tanto, es sólo a través del nuevo pacto que uno puede ser transformado o transfigurado. Y esto requiere fe en el mediador del nuevo pacto, Jesucristo. Pablo se basa en el ejemplo de Moisés cuando su rostro resplandecía después de hablar con Dios cara a cara. De la misma manera, también nosotros nos transfiguramos hablando con Dios cara a cara. Su gloria es contagiosa. Cuando nosotros también seamos transfigurados, será como si Dios se mirara en un espejo y viera su reflejo en nuestros rostros. Este es el evento que nos restaura a la intención y el propósito original de la creación, ser hechos a su imagen, como nos dice Génesis 1, 26 al 27. Esta es la presencia de Cristo en nosotros, que se expresa en prosopon. El momento de este evento coincide con la parusía, la venida de Cristo, y el contemplarlo mientras disfrutamos de una comunión cara a cara con Él. Siguiente epígrafe: la manifestación de la presencia de Cristo.
Cuando Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente, el pueblo se asustó. El miedo es una característica del antiguo pacto, el temor. La gente del antiguo pacto no puede permanecer descubierta en la presencia de la gloria de Dios, porque no han muerto a la carne. ¿eh? Por eso no se pueden acercar a la zarza, perdón, lo diré, a la zarza ardiente, ¿no? Porque no ha muerto a la carne. Por eso no pueden atravesar y regresar al lugar del paraíso, porque hay los ángeles con la espada de fuego que les impiden pasar. Hay que someterse primero al bautismo de fuego para poder entrar, regresar. Bien, la gente del antiguo pacto no puede permanecer descubierta en la presencia de la gloria de Dios. Entonces leemos que Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo. Sin embargo, Pablo interpreta esto como esto para decir que las personas mismas estaban veladas. Los que son transformados son los que tienen el rostro descubierto. Segunda de Corintios 3:18. Pero en cuanto a los demás que permanecen en la religión del antiguo pacto, un velo les cubre el corazón, como nos dice 2 de Corintios 3:15, que hemos leído antes, de cuando se conviertan al Señor el velo será quitado. Cuando se vuelvan al Señor el velo será quitado. Es decir, los que estaban velados realmente, pues no era Moisés lo ponía, pero ellos le veían a través de ese velo, no veían calcaridad. Tenían que quitarse ese velo de ellos, de delante de ellos, para que pudieran ver el rostro de Moisés transfigurado sin temor y sin ningún tipo de problema. Es claro entonces que cuando los hijos primogénitos son presentados a Dios, todos los velos son quitados. Cuando regresen para manifestarse al resto de la gente en la tierra, parece que tendrán que ponerse un velo de carne para no asustar a los que permanecen inmutables. Eso lo hemos visto varias veces a lo largo de muchos vídeos. Nos habla de Ezequiel y los sacerdotes del nuevo templo, que tienen unas vestiduras de lino y otras de lana. Cuando entraban para ministrar al pueblo, se ponían las vestiduras de lana para no asustar. Y cuando iban a ministrar al cielo, al Padre, pues entonces se ponían las vestiduras de lana. Y esos son los vencedores que van a tener esa posibilidad de ministrar la cuarta dimensión al Padre y en esta tercera dimensión, en la tierra, a la gente. Pero claro, si se manifestaran así, pues como Cristo se manifestó cuando estaba transfigurado, pues la gente se espantaría, ¿verdad? Se presentarán a ellos pues cubiertos con el velo de carne, como tenía el Señor Jesucristo cuando apareció en el aposento alto ahí, que estaba la puerta cerrada, atravesó los muros y apareció en el medio y tenía un cuerpo de carne. No apareció transfigurado, sino con un cuerpo de carne y hueso. Se nos dice en Hebreos 10:20 que la carne de Cristo era un velo que escondía la gloria en su interior. Cuando Pablo habla de la luz de Cristo, dice que nosotros también incluso ahora tenemos este tesoro en vasos de barro, 2 de Corintios 4, 6, 7. Esto, por ejemplo, se ve en la historia de Gedeón, cuando iban con las teas dentro de los cántaros de barro y de repente rompieron y entonces dejó brotar la luz que había en el interior. Y así nos ocurre a nosotros. Esos cántaros de barro somos nosotros, es nuestra alma, que cuando es quebrantada, rota, la luz del Espíritu puede brotar, ¿verdad? También es el ejemplo del vaso de alabastro que se quiebra. El vaso de alabastro es el alma y el perfume que alberga dentro es el espíritu. Nuestra alma está envolviendo el espíritu dentro y a su vez el cuerpo está envolviendo tanto al velo, tanto al alma como al espíritu. Tenemos ese tesoro, decíamos, en vasos de barro. Esa gloria está velada por nuestra carne de la misma manera que la gloria de Cristo estuvo velada por su carne. Pero llegará el día en que la luz resplandecerá sobre la tierra a través de aquellos que son la imagen especular, es decir, de espejo, o la imagen refleja de Cristo, ¿verdad? Surge entonces la pregunta: ¿verán todos a Cristo cuando venga de nuevo? ¿Se manifestará como lo hizo en su primera aparición? Ciertamente en algún momento todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, pero
¿Le verán todos al mismo tiempo? Esa es la pregunta. En Juan 14, del 8 al 10, leemos: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y el Padre en mí. En la primera aparición de Cristo vino a revelar al Padre. Creo que en su segunda aparición, dice el doctor Stephen Jones, el cuerpo de Cristo regresará de la ceremonia de presentación para revelar a Cristo. En otras palabras, el cuerpo de Cristo será completamente descubierto, pero si el resto de la humanidad quiere ver a Cristo, probablemente tendrá que ver su presencia en los hijos primogénitos de Dios. Los hijos de Dios revelarán a Cristo así como Cristo reveló al Padre. El principio es el mismo que le dijo Jesús a Felipe. Recuerden del estudio de Apocalipsis, que ya lo tienen grabado aquí en vídeo también, que se habla del arnio. Todo el libro de Apocalipsis, el cordero es el arnion. El arnion es la palabra para denotar a Cristo unido a la cabeza. Es el cordero, el gran cordero que solo sería el agnon, es la palabra agnon, pero junto con eso forma el arnio cuando la cabeza se une con los corderitos. Es la manifestación, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero no solo, es decir, principalmente el arnio, el cuerpo de Cristo, Cristo y los vencedores. Por lo tanto, la idea común de que Jesús vendrá a la tierra y vivirá en un templo terrenal en Jerusalén no es una forma adecuada de ver las cosas. Vendrá a habitar el templo descrito en Efesios 2, 20 al 22, que es el templo de la Nueva Jerusalén, que somos nosotros, los que seamos vencedores. Ese es el templo donde estará la presencia de Cristo, dentro de esas piedras vivas. Porque en la ciudad celestial no hay necesidad de un templo físico. Apocalipsis 21, 22. Colectivamente seremos las piedras del verdadero templo. Mientras que los hombres solían ir a un templo para hablar y aprender acerca de Dios, llega el día, y ya está aquí, en que los hombres aprenderán acerca de Dios de aquellos que son el templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Cualquiera que se vuelva a Cristo se deshará del velo que cubre sus ojos y entonces tal vez podrá ver la gloria de Dios manifestada ante él. No lo sé con seguridad, dice el doctor Jones. Tengamos en cuenta también que había más de un velo o puerta en el tabernáculo de Moisés. La primera puerta o velo conducía al atrio exterior. Estaba separado por unas cortinas, se puede decir que podrían hacer de puerta o de primer velo. Esto se correlacionaba con la fiesta de la Pascua. Entramos del mundo, entramos al atrio, con la experiencia de justificación. Esta estaba abierta para todos los que deseaban ser justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. Atravesaban ese primer velo. La segunda puerta o velo, abierta solo para los sacerdotes, daba al lugar santo, que significaba la fiesta de Pentecostés. Y la tercera puerta o velo conducía al lugar santísimo, que daba acceso a la plena presencia de Dios a través de la fiesta de tabernáculos, que esa no se va a producir plenamente hasta que esa fiesta ocurra realmente en la tierra muy pronto, pero sí que tenemos un regusto de ella porque en espíritu, de alguna forma, al cruzar el Jordán, nosotros ya entramos en esa etapa final de tabernáculos. Cuando eso ocurra, pues vendrá la transformación, el cuerpo glorificado y esa doble porción que probablemente vendrá antes incluso de eso, con la doble porción del avivamiento, ¿no?, que traerá el último gran avivamiento sobre los vencedores. Dice, me parece
que a aquellos que son justificados por la fe se les ha quitado solo un velo en su viaje espiritual hacia la presencia de Dios. Los que están llenos, es decir, bautizados del Espíritu, han entrado en el santuario como sacerdotes de Dios. Sin embargo, se requiere una experiencia de tabernáculos para ver la gloria de Dios sin velos. Lo que yo finalizo casi todos los días con una oración, y hoy lo haremos también, para ver la gloria de Dios sin ningún tipo de velo que esconda esa gloria. Así que en el tiempo venidero del evangelismo mundial, mientras los hijos primogénitos de Dios estarán manifestando el prosopon de la gloria de Dios, es decir, el rostro de la gloria de Dios, muchos serán justificados por la fe y la mayoría de ellos también serán santificados por la llenura, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, parece que pasarán sus días aprendiendo a ser guiados por el Espíritu en la fiesta de Pentecostés. No creo, dice el doctor Jones, que a ninguno de ellos se le permita romper el velo final antes del juicio del gran trono blanco. Es decir, los que no hayan entrado ya no van a poder entrar a esa fase de tabernáculos, cruzar ese tercer velo hasta el gran trono blanco. ¿Cuándo recibirán su recompensa final? Juan 5, 28 al 29. Puedo estar equivocado, dice el doctor Jones, por supuesto. Con lo que sea que Dios quiera hacer, estaré totalmente de acuerdo. En este momento todavía estamos en el proceso de escudriñar las Escrituras para tener un entendimiento de las cosas por venir. Bueno, mis queridos amigos hermanos y hermanos, aquí finaliza el vídeo de hoy. La próxima vez que toquemos este libro, pues abordaremos la parte 17 y 18, que nos habla de qué son los ángeles, parte 1 y parte 2. ¿Qué son los ángeles? Que es muy interesante y que es una concepción bastante diferente de la que tenemos, del concepto que tenemos de los ángeles. Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y pedirle al Padre que los permita cruzar ese tercer velo que les da el pleno discernimiento bajo la luz de la gloria de Dios, que es mayor que la luz de la menorá en el lugar santo de Pentecostés. Y hasta entonces, hasta el próximo miércoles, pásenlo bien.